A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Por fin tiene usted un espacio de difusión de su deporte preferido. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. Un día como hoy. En una época, los humanos mirábamos al cielo intentando desentrañar los misterios del cosmos, y en otros casos, producto de la superchería, buscando claves para el destino de nuestras vidas. En medio de nuestro miedo, uno de los más preciosos espectáculos que podíamos observar en el cielo era la llegada de un cometa. Que era un castigo de los dioses o de los demonios, decían unos. El emperador chino degollaba a los astrónomos que no anunciaban la llegada del cometa. Moctezuma, por ejemplo, creyó en sus sacerdotes y vio en la llegada del cometa un anuncio fatal. Al poco tiempo llegó Hernán Cortés y Moctezuma no ofreció resistencia al conquistador. Solo los griegos tenían una visión poética del fenómeno y decían que el cometa era el semen de los dioses para fecundar otros mundos. Al final de tantas interpretaciones, nos sacó un astrónomo británico llamado Edmund Halley cuando observó que los cometas giraban alrededor del Sol. Esto lo llevó a pensar que quizás los cometas nada tenían que ver con dioses, sino con la teoría de la gravitación universal de su amigo Isaac Newton. Entonces Halley estudió las órbitas y los períodos de los cometas y descubrió la presencia cíclica, por lo menos de uno de ellos, y pronosticó que el cometa volvería a aparecer en un momento dado. Y así sucedió. Cuando aquel cometa llegó, la gente lo llamó Halley, en honor al astrónomo que nos había librado de todos los miedos frente al cielo. Después descubrimos que, en verdad, somos hijos de los cometas. Ellos nos trajeron el agua, los aminoácidos, el carbón, el nitrógeno. Halley había nacido un día como hoy, 8 de noviembre de 1656, y gracias a él, si tenemos la suerte de ver un cometa en el cielo, le podremos decir: hola abuelo, hola padre, hola hermano. Las principales noticias del día. Titulares. Corte Nacional de Justicia convoca a lectura de sentencia en caso Singue. Penosín pide decreto de condonación de deudas antes del 17 de noviembre. Gobierno derriba pabellón usado por presos para atacar a policías. En el segmento de opinión, las elecciones deben brindarnos oportunidades para cambiar, para mejorar. Periodismo responsable. En política internacional, resurrección. Los editoriales serán de Hernán Pérez Luz. Los gallinazos, José Hernández, Lazo escapa a otra intentona golpista. Noticias del día. Corte Nacional de Justicia convoca lectura de sentencia en caso Singue. Un nuevo episodio del caso Singue se desarrollará el jueves 10 de noviembre en el edificio de la Corte Nacional de Justicia, según la última convocatoria que emitió el organismo en torno a este proceso en el que están involucrados exfuncionarios del correísmo, entre estos el ex vicepresidente Jorge Glass, considerado entonces como la figura más poderosa de los sectores estratégicos. Se convoca a los sujetos procesales para el día jueves 10 de noviembre a las 8 horas a fin de que tengan lugar la reinstalación de audiencia oral pública y de contradictorio en la presente causa respecto a la lectura de la sentencia. Se leen los registros públicos. La Fiscalía inició una investigación con base en un examen de la Contraloría al contrato de prestación de servicios para la exploración y explotación de hidrocarburos en el bloque Singue, Sucumbíos, en el que se revelaron posibles irregularidades en la negociación y firma de convenios. A $28.4 millones ascendería el perjuicio para el Estado, según un informe de la Fiscalía.
Fenosin pide decreto de condonación de deudas antes del 17 de noviembre. Una fecha tentativa para decretar la condonación de deudas de hasta $10,000 resultó de la reunión entre delegados del gobierno y representantes de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras, Fenosin. Si el decreto ejecutivo se emite antes del 17 de noviembre, la Fenosin podría suspender la movilización prevista para el 15. Luis Muyo, dirigente nacional de la Fenosin, dijo que el gobierno planteó que el decreto sobre la condonación se emitiría hasta el 17 de noviembre y que seguirán atendiendo el resto de los temas tratados en la reunión. La condonación beneficiará a los productores de la región costa que requieren reactivarse económicamente. No obstante, la movilización depende de una decisión colectiva. Informó que durante esta semana se dará un encuentro con las organizaciones de la costa que conforman la plataforma por los créditos y la condonación de la deuda de la banca pública. Darán a conocer el resultado de la reunión con el gobierno y definirán la posición respecto a la movilización, pero adelantó que la convocatoria para salir a las calles no es solo por la condonación de los $10,000. Entre las demandas está también el tema de la construcción de caminos vecinales, que fue la oferta de campaña del presidente Guillermo Lasso, mencionó el dirigente. Gobierno derriba pabellón usado por presos para atacar a policías. El gobierno ha comenzado a derribar parte de los pabellones de la Penitenciaría del Litoral, centro de enfrentamientos en los últimos días. En ese recinto carcelario de la Vía Daule se ejecuta una reorganización con el traslado de los reos a otras cárceles. Los cambios que se registran desde el martes 1 desataron una serie de ataques a gasolineras, unidades policiales y hasta la terminal terrestre de Pascuales. Ese día, los reos recibieron a balas a policías y militares como parte de la resistencia al traslado. El presidente Guillermo Lasso dijo que eliminarán cualquier infraestructura que hayan utilizado las bandas delincuenciales para resistir al orden de la fuerza pública. El lunes, el ministro del Interior, Juan Zapata, indicó que cerca de 2.500 reos han sido movilizados y anunció que continuarán el proceso. Tras varios días de acciones, el gobierno indicó el jueves pasado que habían tomado el control del pabellón 2, que era dominado por la banda de los Chone Killers, y los cabecillas que fomentaron la resistencia armada en dicho pabellón han sido llevados a La Roca, prisión que está en el mismo sector de la Vía Daule. Otro grupo fue llevado a la Regional 4. Desde hace tiempo se conoce que las cárceles están repartidas entre bandas, que se mueven como organizaciones que controlan no solo lo que ocurre en los pabellones, sino que desde adentro emiten órdenes para delinquir afuera. Entrevista del día. Esta mañana en Radio Sucesos, el general Wagner Bravo, ex jefe del Estado Mayor del Ejército, habló sobre la efectividad del estado de excepción ante la inseguridad. Veamos lo que dijo. Quizás este último feriado, este último fin de semana en donde se vivió este estado de excepción, ya se vieron esos resultados que se ansiaban hace 2 años que se empezó a decretar estos estados de excepción de parte del gobierno del presidente Lasso. ¿Cuál es su percepción y su lectura en general? Yo creo que los estados de excepción son las medidas que se deben tomar inmediatamente y coyunturalmente, porque son la única forma en que las Fuerzas Armadas, de acuerdo a la Constitución, pueden apoyar en este momento el trabajo de la Policía Nacional. Y por otro lado, de lo que yo entiendo, la policía nos ha dicho que están en una estrategia de contención del crimen organizado y especialmente del sicariato y la alta violencia que estamos viviendo. De tal manera de que por lo menos se pare y no siga aumentando este tipo de delitos. Y la única forma, al parecer, en este momento es un estado de excepción, como digo, que permite poner una serie de medidas restrictivas a toda la ciudadanía para que se pueda contener, identificar y también tener un control, especialmente durante el toque de queda, de qué es lo que se moviliza en la noche y en la madrugada. Hagamos cuenta de que aquellos delincuentes que están en este momento atacándole al Estado, porque es un terrorismo urbano desde mi punto de vista, son los que necesitan ser controlados. Y ellos se mueven durante la noche y en lugares en los que no hay control policial o militar. Yo creo que la medida es acertada, pero como tú lo indicas, las medidas y causas estructurales por el nivel de violencia son otras y que deben ser
también observadas, tienen que ser analizadas y buscar la solución, que no va a ser inmediata, posiblemente va a ser una solución a mediano y a largo plazo, Verónica. Bien, ahora sobre este último estado de excepción que se decretó, bueno, ¿cómo ve los resultados y qué debería pasar ahora en los siguientes días? ¿Cómo debería seguir actuando el gobierno? Bueno, a ver, aquí hablamos de un terrorismo urbano, ya no hablamos de una delincuencia organizada, porque el delincuente es aquel que vive de robar, de asaltar o de cualquier otra actividad que le permita tener recursos para sobrevivir. Aquí estamos hablando de un crimen internacional organizado que es supranacional y que no va a parar en sus intentos por dominar ciertos territorios y dominar también a el Estado ecuatoriano. El crimen organizado fue elevado a amenaza en el 2017 y efectivamente es eso lo que nos está pasando. Están queriendo contraponer su fuerza, su poder de armas contra el poder coercitivo que tiene el Estado. Entonces, ellos no van a dejar de hacer sus actividades y van a seguir incrementándole mucho más para tratar de dominarle y subyugarle al Estado. Por lo tanto, yo creo que el presidente de la República y todo el sistema de seguridad nacional tiene que seguir aplicando la fuerza para poder pacificar al país. Y si esto tiene mucho que ver, y al parecer está dirigido desde los centros penitenciarios, en donde aquellas personas que están ahí tienen derechos, pero que no han entendido que perdieron un derecho fundamental, su libertad. Por eso son personas perdidas la libertad, porque cometieron un acto delictivo y tienen una sentencia. Ellos no pueden y no deberían conocer de que su libertad ya no está en potestad de su decisión, sino en la decisión del Estado. Y es el Estado el responsable de mantenerles en una prisión o cambiarles a otra o buscar la forma de cómo administrar su condena. Y ellos no quieren hacer eso y al parecer desde ese interior se están dando las órdenes para poder crear el caos en el Ecuador. Entonces me parece adecuado que se vaya limpiando y se vaya organizando bien todo el sistema penitenciario, Verónica. Y en general hay quienes también han dicho que se debe aplicar quizás lo que está haciendo Nayib Bukele en El Salvador contra la violencia, contra las pandillas. ¿Usted cree que eso sea adecuado o discrepa con esa forma de actuar? Yo creo que las acciones que ha tomado el presidente Bukele en El Salvador, tomando en cuenta de que la realidad del Salvador con la del Ecuador son dos cosas muy diferentes. Desde hace 15 años, si no estoy mal, después de que se terminó el proceso de paz en El Salvador con el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, todas aquellas personas que salieron de la guerrilla, de las Fuerzas Armadas, de la policía, se metieron a las bandas, a las famosas maras, y de lo que yo recuerdo, estuve por allá en el año 2008, ya era un problema de seguridad nacional, que fue creciendo y que El Salvador no lo tomó en cuenta. En el Ecuador no estamos en ese nivel, sí, el crimen organizado es una amenaza a la seguridad nacional, pero no estamos tanto a ese nivel. Yo creo que aquí, fundamentalmente, lo que hay que hacer es un buen control de las cárceles, para que se acabe esa cabeza de dirección, de supuesto liderazgo que tienen estos delincuentes, y con eso creo que podríamos pacificar al país. Y si en un determinado momento pues tenemos que hacer algo igual, tendrá el Estado que tomar la decisión política para hacerlo. Eso se hizo en la década del 80, Verónica. Recordemos que también había asesinatos, secuestros, le volaron, con respeto a quienes nos escuchan, la cabeza a un empresario, le secuestraron a otro, y hubo una decisión política de exterminar ese mal que estaba afectando a la convivencia de los ecuatorianos. Yo creo que hoy no estamos en el mismo nivel, pero por ahí van parecidas las acciones, y creo que hay que poner la fuerza correspondiente, desde luego, observando los derechos humanos, fundamentalmente de los 18 millones de ecuatorianos. De igual manera, en Radio Sucesos, Holbach Muñetón, presidente de la Federación Nacional de Cámaras de Turismo del Ecuador, habló sobre el impacto económico por el estado de excepción en 3 provincias del país. Escuchemos lo que dijo. La situación del turismo, sobre todo en las provincias que están bajo estado de excepción. Tuvimos el feriado, uno de los más largos,
el que acaba de pasar, y reportan muchas pérdidas y muchas cancelaciones. Las ciudades que están en este régimen por el tema de la seguridad. Señor Muñetón, gracias por acompañarnos. Buenos días. Usted tiene un poco el resumen de lo que ha pasado en este feriado en las provincias que están en estado de excepción. Efectivamente, Guayaquil estuvo a un 22-25%, Santo Domingo estuvo a un 10-15%, y lo que es Santa Elena 50%, General Villamil Playas al 20%, en cambio, un Cuenca al 100%, un Riobamba 90%, Baños 100%, Napo 90%, más o menos es Esmeraldas 0%. El día anoche justamente hablé con la presidenta de la Cámara de Turismo de Santo Domingo de la situación, muy preocupada por la baja de la ocupación, y esto va aumentando, y en Esmeraldas exactamente lo mismo. Ha recorrido todo Esmeraldas y dice que no hay reactivación, ni siquiera del turismo interno. Ahora, hablemos un poco de la provincia de Esmeraldas, porque este feriado es, digamos, uno más de los feriados que Esmeraldas ha vivido bajo, porque la situación de inseguridad grave en Esmeraldas no es de ahora, sino viene arrastrándose varios meses. Esmeraldas, que ha tenido problemas no solamente con la pandemia como todo el país, sino temblores, terremotos. Estas son oportunidades importantes para la reactivación, y Esmeraldas vive del turismo. Sí, vive del turismo, es muy claro lo que usted ha dicho. Ellos tuvieron temblores, terremotos, empezaron en el 2019 con el tema del secuestro con Guacho, de ahí vino la movilización, de ahí les cogió el COVID, de ahí vino las vacunas, de las vacunas vino la movilización, vino la violencia, el robo a Casablanca, vino la violencia, y ahora en el momento en que estamos. Hablaba con ellos y les decía, el cierre del puente también, que lo lograron abrir, el puente sobre el río Mataje también. Todo esto ha tenido, y el día de mañana se van a reunir con el presidente de la República, porque la situación es insostenible en Esmeraldas. Bien dice usted, viven del turismo, gran parte de la población, entonces están preocupados y ven que el camino, hay dos temas, que cuando fue el tema de Huacho y algunos temas de violencia, dice que era 120 kilómetros lejos de donde está la zona turística, pero nadie publicita esto, vengan a Esmeraldas, aquí no es el problema. Pero en cambio, la situación económica, las obligaciones ya se ven mermadas, en que no van a poder cumplir con las obligaciones, lo que tienen los empresarios en Esmeraldas. ¿Qué hacer? ¿Cómo resolver la situación de Esmeraldas? ¿Cómo mejorar la situación de Esmeraldas? Viene el feriado de Navidad y viene el feriado de Año Nuevo. Seguramente, además, estamos bajo estado de excepción, dura 45 días, esto también está prácticamente perdido. Sí, y una preocupación más, cuando usted pierde su cliente, que es principalmente en el caso de Esmeraldas, es Quito. Quito está recorriendo los alrededores y está buscando otros destinos. Es más, también las propiedades en Esmeraldas están ya a un precio del 50% de su costo inicial, del costo de ellos. Eso nos decían algunos empresarios de bienes raíces, que la preocupación es latente. ¿Qué hacer? Dar seguridad. Y esa seguridad la necesita Quito, la necesita Guayaquil, la necesita el Ecuador entero. Dar seguridad, dar percepción de seguridad, dar una planificación de seguridad. Por eso nosotros no, en el caso de Guayaquil, nosotros vendemos Guayaquil y estamos viendo cómo reactivar Guayaquil. El mes de octubre fue interesante para Guayaquil, pero ya vimos que nos acostamos a dormir un octubre y un noviembre nos amanecemos con 28 actividades violentas, y eso nos ha cambiado el panorama de un día para otro. Bien, Holbach, gracias por esta entrevista. Quiero preguntarle sobre cifras respecto al impacto que ha tenido, por ejemplo, el estado de excepción y toque de queda
He visto en una nota de El Universo que ya hablan, por ejemplo, de una cifra de $250 millones que se perderían en este mes de noviembre por estas medidas. Sí, puede ser esa cifra. El día de hoy estamos enviando una comunicación al presidente de la República, a unos ministros también. El día miércoles tuve reunión con el ministro de Economía en el que le dije la dinámica y lo que necesitamos, la tuve aquí en Guayaquil, lo que necesitamos para el sector turístico, que es diferente al comercial, al industrial, y la carta que estamos enviando en sí, el concepto es que el toque de queda sea de 12 en adelante, punto uno, y el otro punto primordial es la moratoria. Nosotros tenemos obligaciones con la banca pública, con la banca privada, con el IES, con todos, y los negocios producen cuando el negocio está abierto. El negocio cerrado, señores, no produce, y no hay, es más, para los restaurantes no hay ni siquiera delivery. Entonces estamos pidiendo que den una moratoria por lo menos de 6 meses a 1 año a la industria del sector turístico. Ahora, el tema del toque de queda. El ministro de Gobierno ayer dijo que se podría revisar el toque de queda, el horario del toque de queda, si es que los índices delictivos de alguna manera bajan. Usted dice, desde las 12 de la noche. Sí, desde las 12 de la noche. Esto significa que el restaurante o los locales van a estar abiertos hasta las 11 de la noche, porque usted sabe que necesitan los trabajadores 1 hora más o menos para llegar a su casa. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Poder Ciudadano, con el doctor Patricio Quijón. Las elecciones deben brindarnos oportunidades para cambiar, para mejorar. En poco tiempo volveremos a apreciar campañas electorales con ofertas de todo orden para solucionar los problemas que nos agobian, provocados por una peligrosa acumulación de graves desajustes económicos y sociales que han conducido a la pobreza extrema a vastos sectores poblacionales, sobre todo en áreas rurales, así como en gigantes barriadas que hacen círculos en torno a las grandes urbes. La falta de empleo y trabajo, la insalubridad, la corrupción, la falta de justicia, el narcotráfico y la gigantesca violencia criminal nos han colocado en el peor momento de la vida del Ecuador. Lejos de aunar esfuerzos para lograr 5 o 6 grandes acuerdos nacionales para todos juntos empujar soluciones específicas, los mal llamados partidos políticos fijan sus metas en ganar las elecciones seccionales que se aproximan. La sociedad que en su conjunto debe exigir a su mediocre y tribal clase política que plantee con claridad sus planes y programas concretos, contemplando áreas específicas de urgente necesidad social como son la seguridad, el empleo, la salud, la educación, la justicia, el desarrollo rural integral, entre otros. La democracia debe ser un sistema de organización social capaz de ofrecer al pueblo ecuatoriano eficaces, concretas y justas posibilidades de participación en la toma de decisiones, así como en el disfrute de la propiedad, de la renta nacional, de la cultura y de todos los bienes y servicios que genera la vida colectiva. El desarrollo político guarda directa relación con el fortalecimiento de la institucionalización, con su racionalización, a fin de alcanzar estabilidad política y, por sobre todas las cosas, equidad social. Uno de los problemas más graves que afrontan los regímenes políticos contemporáneos es el de la gobernabilidad. La tarea de gobernar se complica cada vez más por las enormes brechas que existen entre la sobreoferta electoral y la pobre ejecución de programas a la hora de gobernar, todo lo cual
lleva a la decepción temprana de la población, que había confiado en una determinada propuesta electoral. La gobernabilidad se ve mucho más afectada cuando sectores obstruccionistas utilizan la Asamblea Nacional como centro de acción para boicotear al gobierno, y si a eso le sumamos la creciente presencia de bandas criminales ligadas con el narcotráfico que siembran las ciudades de terror y sangre, el cuadro se complica muchísimo más. El Ecuador soporta graves desajustes con una sobrecarga de demandas sociales acumuladas a lo largo del tiempo, pobreza extrema, falta de oportunidades de empleo y trabajo y corrupción, narcotráfico, falta de un sistema adecuado de seguridad social, falta de medicinas, falta de justicia y corrupción por todo lado. Todos estos males afectan ciertamente la gobernabilidad del país, disminuyendo la capacidad para tejer consensos democráticos, conspirando en suma contra la estabilidad política y el desarrollo social. Es muy penoso reconocer que en el Ecuador no hay verdaderos partidos políticos con ideología, escuelas de capacitación y planes programáticos. Lo que ha proliferado como maleza son simples grupillos electorales. Lo mencionado me conduce a insistir en la necesidad de que opere con vigor el poder ciudadano para elegir bien y sobre todo para exigir a la clase política cambios radicales y resultados concretos. Caso contrario, seguiremos transitando por una sólida ruta hacia un Estado fallido. Enfoques con Claudia Arteaga. Gracias por estar con nosotros permanentemente aquí en los noticieros de Telesucesos. Queremos dar lectura el día de hoy a un editorial escrito por Ramiro Rivera en Diario El Comercio. Él habla del periodismo responsable. Nos dice lo siguiente: el ejercicio del periodismo es complejo, difícil y demanda autenticidad, ética, ponderación y un esfuerzo de objetividad. No se pide neutralidad, que no es posible, al igual que esperar una asepsia total. Se demanda actuar desde los valores. El periodismo serio y responsable no es la precipitada conclusión sin el contraste ni la verificación. Contrastar la información, considerar otros puntos de vista, averiguar sin mutilar la versión, sin descontextualizar. La veracidad es un imperativo. La verificación y la contrastación es una tarea obligada. El comunicador construye historias a partir de problemas específicos y no forja historietas. No se erige en el vicario de la moralidad ni en el predicador del rencor. Tiene el deber de informar y comunicar sin disfrazar los odios y enconos con la información. Transmitir la noticia que se deriva de hechos, no elevar a noticia el chisme amplificado, ni desde el rumor que sentencia y condena. Periodismo no es el ataque personal o la liviana descalificación. Se supone que los supuestos se indagan y que las versiones se verifican. No es un comunicador responsable quien manipula e inventa narrativas de insidia, archivando la ética y los principios deontológicos. No es periodismo cuando desde el cuchicheo se sacan arbitrarias interpretaciones, ahí donde se esconden intereses, a veces inconfesables. Cuando se ignoran los valores y principios y se exhibe un impúdico narcisismo de la infalible vanidad. Pero a veces en el periodismo también está presente el populismo y el espectáculo, que pueden divertir y distraer, atraer las miradas, pero que afectan a nuestra frágil democracia. El ánimo por escandalizar antes que informar, el adjetivar antes que averiguar, caer en las tentaciones de protagonismo y la espectacularidad, y en el encargo de destruir cuando interesa e interesados actúan detrás. Es lo que nos señalaba Ramiro Rivera. Pensamos que es un punto de importante reflexión en los difíciles momentos en el tema de seguridad que vivimos como país. Con ustedes, amigos de Telesucesos y sus noticieros, hasta la próxima semana. Global Hoy con Alan Carney. Resurrección. No en vano, a la tierra del actual Israel se la conoció en el mundo cristiano medieval como la Tierra Santa, pues por ella había predicado Jesús
y en ella había realizado milagros tan sorprendentes como curaciones y exorcismos. Tal vez la resurrección de su amigo Lázaro, vuelto a la vida de entre los muertos, sea el más extraordinario de estos eventos inexplicables que se le atribuyen. Es, pues, una tierra de milagros. Así lo acabamos de constatar tras las últimas elecciones en Israel, con la resurrección política, esta vez, de Benjamín Netanyahu, tras su victoria electoral en las últimas elecciones generales celebradas la semana pasada en Israel. Una coalición de su partido, el Likud, y varios partidos sionistas y ultraortodoxos tienen la mayoría de los escaños del Knesset, con lo que el cargo de primer ministro será ejercido de nuevo por Netanyahu, el político israelí que por más tiempo ha gobernado el país. Todo parecía indicar que tras la derrota sufrida en las elecciones anteriores, su larga carrera había llegado a su fin, pues los varios juicios por corrupción que lo acosaban tan solo se habían frenado por su condición de primer ministro. A su salida, se reactivaron y la situación legal se le había complicado muy gravemente. El apoyo de conservadores y ultraortodoxos le fue vital para demorar las sentencias hasta las elecciones que acaba de ganar junto a sus aliados. Sin duda, para Bibi, como es conocido el político, la victoria es un acto providencial. Analizada desde la perspectiva del país y de la compleja región en que éste se encuentra, sin duda queda definida una tendencia cada vez más radicalizada de la sociedad israelí hacia posturas iliberales e intolerantes por el crecimiento de muchos movimientos fundamentalistas religiosos y, lo que es más grave, sionistas y etnocentristas. Más del 60% de la población israelí se considera a sí misma de derecha, con apenas un 15% que se ve como de izquierda y un 20% del centro. El voto árabe palestino no llega al 5%. Se trata de una tendencia que no ha dejado de crecer en las últimas décadas, siendo el Likud sin duda el más estable y disciplinado partido del espectro político. Exactamente lo contrario ha sucedido con el Partido Laborista Israelí, que fuera el protagonista indiscutible a lo largo de las primeras etapas de la creación del Estado judío. Sus grandes líderes, David Ben-Gurión, Golda Meir, Yitzhak Rabin, Shimon Peres, no tuvieron unos sucesores a su altura, con lo que la supremacía histórica de la socialdemocracia prácticamente ha desaparecido. Aquí cabe una reflexión. Por lo general, los partidos políticos ideológicos se estructuran en torno a una cosmovisión que la sociedad tiene de su circunstancia y de sí misma. Cuando esa circunstancia cambia, si la organización no logra adaptarse al cambio, pierde contacto con la realidad. Hoy por hoy, lo que se puede llamar izquierda moderada en Israel es un conglomerado nostálgico en vías de extinción simplemente por la edad de sus adherentes. La juventud israelí, que no debió vivir las angustias, las incertidumbres y las tragedias que sus mayores padecieron, no encuentra mayor identificación con un ideal de nación sobre el que se construyó Israel. La necesidad histórica de la solidaridad y del apoyo internacional sobre la que se levantó Israel ya es cosa del pasado, como lo es el kibutz y otras formas de asociación comunitaria. Ya la visión idealista que fuera el motor para que los sobrevivientes del Holocausto en Europa y otros miles de judíos provenientes de la diáspora, de Rusia, del mundo islámico, de Estados Unidos o Inglaterra, regresaran a esa tierra de la que habían sido expulsados 2000 años antes para construir un país con todas las dificultades y riesgos imaginables,
ha dejado de tener sentido para esos jóvenes a los que un sistema educativo eficaz ha dado las herramientas necesarias para convertir al país en una fábrica de emprendimientos y en una cuna de emprendedores. En una cultura en la que el éxito individual es el éxito social, poco espacio le queda a la prédica socialista. Lo que sí resulta alarmante es el viraje de un porcentaje importante de esos jóvenes hacia posturas xenófobas respecto de quienes se hallaban viviendo en las tierras de lo que hoy es Israel muchísimos años antes del retorno de colonos judíos. La población palestina en Israel fue y sigue siendo despojada de sus tierras, y con la radicalización de Israel hacia posturas racistas y de fundamentalismo religioso, esta actitud profundamente injusta probablemente se intensificará tanto en la ciudad de Jerusalén como en los territorios palestinos ocupados, donde la instalación de colonias judías se ha convertido en el mecanismo para el desplazamiento y posterior expulsión de la población palestina. Esta es, además de una actitud mezquina que olvida las propias tragedias que el pueblo judío ha sufrido a lo largo del tiempo, es también una expresa violación al derecho internacional, a la Carta de las Naciones Unidas y, sobre todo, a la fuente primaria del nacimiento de Israel como un Estado, la Resolución 181 de la Asamblea General de Naciones Unidas de 29 de noviembre de 1947, que establece la partición de Palestina en dos estados, uno judío y uno árabe. La colonización agresiva de los territorios palestinos demuestra, más allá de cualquier discurso, la decisión de Israel de apoderarse definitivamente de unas tierras ajenas. El conflicto con Palestina no hará sino agravarse y envenenarse. De hecho, los frecuentes estallidos de violencia, asesinatos y represalias brutales han sido la constante en la región desde hace mucho tiempo. Esto no se resolverá con más bombardeos ni con más represión, a menos que se quiera llegar a los extremos predicados por la nueva figura de la extrema derecha israelí, Itamar Ben-Gvir, del bloque del sionismo religioso, que ha obtenido nada menos que 14 escaños en el Parlamento, la tercera fuerza política del mismo. Hasta hace poco, este señor pedía la expulsión de los palestinos de Israel y de los territorios palestinos, es decir, una limpieza étnica para purificar la tierra de Israel. No hace mucho, ante una concentración palestina, amenazó a los manifestantes con su pistola y exigió a los soldados israelíes que dispararan a los manifestantes. El crecimiento del movimiento que dirige, que seguramente participa de sus posturas, ha sido exponencial. No se sabe aún cuánto poder detentará en la coalición de gobierno, pero no deja de ser alarmante que un personaje de tales características sea un operador de poder en una región que ha sido un polvorín desde siempre. Pedir que prime la sensatez y el equilibrio parece como pedir un milagro, pero al fin y al cabo estamos en Tierra Santa. Muchas gracias. Editorial. Los gallinazos, artículo de Hernán Pérez Luz, publicado en Diario El Universo. El país sabía que la oposición que tiene el gobierno no es una oposición leal. No es leal con la democracia, no es leal con la Constitución. En algo más de un año han intentado varias veces dar un golpe y derrocar a un presidente elegido en las urnas. Se han inventado varios pretextos, unos más ingeniosos que otros, pero pretextos al final. La más reciente novedad es que pretenden ejercer más de una vez la facultad que les permite aprobar la llamada muerte cruzada cuando la letra, el sentido y el espíritu de la norma constitucional les permite ejercer esa atribución una sola vez
durante los 3 primeros años de ejercicio presidencial y ya la ejercieron meses atrás sin resultado. ¿Piensan estos iluminados que la Constitución les permite ejercer esa atribución prácticamente cada semana hasta tener los votos? Absurdo. El sistema de gobierno que tendríamos dejaría de ser presidencial, pero en eso se han pasado un año, buscando la manera de obstaculizar al Ejecutivo, montando juicios políticos absurdos como el que montaron a los vocales del Consejo Nacional de la Judicatura, donde llegaron al extremo de querer enjuiciarlos 2 veces por las mismas razones, violando la garantía de que nadie puede ser juzgado más de una vez por lo mismo. Increíble, pero cierto. 24 horas al día, 7 días a la semana, esta gente solo piensa, maquina, elucubra, debate y hasta se reúne clandestinamente con un alto magistrado para ver cómo acorralan al presidente. Pero lo que el país no sabía, o al menos solamente lo sospechaba, es que la oposición no solo que no es leal con la democracia y la Constitución, lo grave es que además está seriamente comprometida con el narcotráfico y el crimen organizado. El país se ha dado cuenta de esto en los últimos días. Los líderes de la oposición, entre proteger al narcotráfico, las mafias y los delincuentes, o defender a los ecuatorianos, prefieren a los primeros. Esto es extremadamente serio. Ninguno de los líderes políticos que hace oposición ha expresado su respaldo al presidente, a la policía, a las Fuerzas Armadas y menos los ha felicitado. Eso es impensable en el Ecuador. Por el exitoso operativo de la semana pasada, actitud que contrasta con el apoyo de la comunidad internacional. Unos abiertamente, otros solapadamente, otros con su silencio, otros con sus ambigüedades, pero todos tomaron partido por el narcotráfico y el crimen. Habrían preferido, ni lo disimulan, que ese operativo fracase, que los militares y los policías caigan en contradicciones y que haya sangre como gallinazos hambrientos. Los ecuatorianos debemos estar conscientes entonces de que no podemos contar con buena parte de la clase política. Los días pasados fueron decisivos. Era el momento de la unidad ante una amenaza a nuestra existencia como nación, mucho más grave que el enfrentamiento bélico con el Perú, pues ahora el enemigo lo tenemos en casa adentro. Otros eran los tiempos en que Hurtado, Borja y Febres Cordero, adversarios irreconciliables, visitaron al presidente Durán Ballén para solidarizarse con la defensa de nuestra patria, tal como quedó registrado en la histórica fotografía. Se ve que vivimos en otro país. Un país donde la corrupción, el crimen y el narcotráfico ya forman parte del ADN de buena parte de nuestra clase política. Artículo de Hernán Pérez Luz, publicado en diario El Universo. Lazo escapa a otra intentona golpista. José Hernández, 4 pelagatos. Todos los caminos te llevan a Roma, dice una expresión popular, y todo lo que pasó esta semana, traslado de algo de más de 1000 presos de la penitenciaría, intento de otra matanza, atentados en las calles de Guayaquil, Durán, Esmeraldas y Santo Domingo, y movidas políticas en las que coincidieron correístas, nebotistas, Virgilio Saquicela, ¿a dónde llevan? No hay duda de que hubo en los 18 atentados una coordinación cronometrada. Empezaron a la 1:05 y se extendieron hasta las 3:25, uno cada 10 minutos. No hubo ataques a civiles, solo a policías y a lugares. La idea era golpear a la policía y crear incertidumbre y zozobra en la población. Curiosamente, aparecieron correístas hablando de conmoción interna, una figura contemplada en el artículo 130 de la Constitución para recurrir a la muerte cruzada por parte de la Asamblea, y la necesidad, por supuesto, de destituir a Lazo. Curiosamente, los socialcristianos parieron un comunicado en el cual el tema central no eran los policías asesinados ni los atentados, eran las vías constitucionales para sacar a Guillermo Lazo del poder. Las dos, muerte cruzada y juicio político, sin piso constitucional en ese momento, pero que el Partido Social Cristiano se declaró presto a examinar. Curiosamente, Virgilio Saquicela citó una sesión para este lunes en la Asamblea, en la cual el único punto del orden del día es análisis y resolución respecto a la inseguridad que atraviesa el Ecuador. Si se retoma la secuencia, el resultado puede ser igualmente curioso.
Los presos de la penitenciaria, informados de que iban a ser trasladados, iniciaron una campaña de desinformación y luego enfrentamientos entre bandas donde hubo 2 muertos y 6 heridos. Afuera arrancó una ola incontrolable de actos terroristas que cumplieron 2 objetivos: tratar de extorsionar al gobierno para detener la toma del control militar de la cárcel y fabricar un ambiente de conmoción interna. Todo eso parece que lo hicieron en horas, pero no es así. El traslado, fijado en última instancia para el 31 de octubre, debía haber ocurrido semanas antes. Ese operativo fue pospuesto porque se filtró la información. Por eso, todos los actores tenían listos escenarios que, para el correísmo y sus aliados, conducían a un solo puerto: repetir en contra del presidente lo ocurrido en junio pasado. Los políticos correístas y nebotistas, apoyándose en la figura invocada de estado de conmoción, se prepararon para sacar a Lasso. Si se revisan las redes de Correa y sus amigos, se verá que no pararon de atacar a Lasso por todos los motivos imaginables: estado de la economía, inseguridad, gestión, supuesta ineptitud e incluso efectos derivados de su estado de salud. ¿Dónde iban a intentarlo? En la sesión de este lunes en la Asamblea, citada por Saquicela. Mientras tanto, Ronnie Aliaga, el Latin King del correísmo, fue convertido por su partido en el eje pivotante de este operativo. Días antes, Saquicela le entregó 2 veces la presidencia de la Asamblea. ¿Para realzar su perfil? En redes algunos fueron hasta proyectarlo como presidente. ¿A quién iba dirigido este mensaje de su supuesta importancia? ¿Podía haber algo más grotesco por parte del correísmo que pretender sumar aliados a un estado de conmoción producido en los hechos por bandas criminales, entre las cuales figura aquella a la que pertenece Aliaga? ¿Quién coordinó acciones carcelarias, hechos callejeros y movidas políticas? La reacción contundente del gobierno paró la dinámica política en que coincidieron correístas, nebotistas, Saquicela. Tras dudas sobre la estrategia a seguir en las cárceles, el Ejecutivo decidió no ceder ante el chantaje, seguir con el traslado de los presos, el envío de 2 líderes de los Chone Killers a La Roca e ir tras los protagonistas de los atentados en las calles. La acción inmediata y combinada de militares y policías en Guayaquil y la fotografía de los presos reducidos en el patio de la penitenciaría que el presidente publicó tuvo efectos políticos innegables. Se cayó la conmoción interna. Se evitó un baño de sangre en la penitenciaría. Lasso ganó puntos en la opinión. Reunió el Consejo de Seguridad Pública del Estado y comunicó, bajo la reserva de vida, el plan de seguridad en marcha y lideró los 2 procesos de respuesta a la violencia, uno en Guayaquil, otro en Esmeraldas. En claro, Lasso retiró la carne de los platos de los comensales que se dieron cita para este lunes a las 10:30 en la Asamblea. Además, la izquierda democrática y Pachacútec no les acolitaron. Correa y sus aliados, a juzgar por sus mensajes de última hora, parecen haber aceptado que volvieron a perder. Hasta la próxima. José Hernández, 4 Pelagatos. Noticias internacionales. Desesperación a bordo del Geo Barents por el impedimento del gobierno italiano del desembarco de 37 migrantes. Rabia y desesperación a bordo de un barco de rescate de migrantes atracado en Catania, en Sicilia. La protesta estalló por la negativa del gobierno italiano a dejar desembarcar a los que permanecen a bordo. El Geo Barents, con 572 personas, llegó al puerto el domingo. Solo se permitió desembarcar a familias y enfermos. Este barco y otro, también de una ONG, el Humanity, han recibido la orden de abandonar Catania. Ambos se niegan a zarpar. Alegría, en cambio, en un tercer barco, el Rise Above. Tras varios días frente a la costa italiana, ha atracado en el puerto de Reggio Calabria. Las 98 personas a bordo han bajado a tierra. Tiene varicela, no podemos bañarla desde hace 10 días, no come, solo llora. Tened piedad de este bebé, se lamenta Musa. El recién instalado gobierno de Giorgia Meloni fue elegido con la promesa de adoptar una línea dura con los barcos de migrantes. Insiste en que los países cuya bandera enarbolan los barcos deben acoger a los pasajeros.
Pero esto podría ponerlo en situación de colisión con otros gobiernos europeos, mientras las condiciones se deterioran en los barcos que esperan en el mar. A los que están a bordo solo les queda tener paciencia y confiar. Cortes de energía eléctrica en Kiev advierten lo peor del invierno en Ucrania. A oscuras y a bajas temperaturas se encuentra la población de Kiev, tras la destrucción de gran parte de la infraestructura energética de Ucrania por el fuego de Rusia. Apagones eléctricos programados durante las bajas temperaturas de la temporada plantean un desafío avasallante a la población de las zonas afectadas, el peor invierno en Kiev. Si tenías miedo, tenías que rendirte de inmediato. Ahora es demasiado tarde para tener miedo. Tienes que hacer todo lo posible para que sea lo más normal posible. Tenemos que ayudar a los demás tanto como podamos, y entonces ellos nos ayudarán a nosotros. Autoridades de la ciudad informan que de continuar los ataques rusos, no se descarta que se queden sin calefacción, agua o electricidad por tiempo indefinido, a pesar de las restricciones programadas de energía. Las poblaciones de ciudades ucranianas asediadas han tenido que enterrar sus teléfonos celulares para mantenerse comunicados y poder conservarlos de la ocupación de tropas armadas que acechan. Las personas armadas son extraños en la ciudad. Lo entendería si fueran nuestros militares, pero estos son extraños, son racistas y fascistas. No los respeto, no tengo nada para ellos. Matan mujeres y niños, por supuesto que da miedo. Por otra parte, la televisora británica BBC afirmó que un análisis de información satelital devela la existencia de 1.500 tumbas recientes en Mariupol. La ciudad localizada al sur de Ucrania fue objeto de fuertes ataques rusos para la neutralización de la planta metalúrgica local. José Pernalete, Voz de América. Charles Michel, presidente del Consejo Europeo, pide a Estados Unidos que haga su parte en la lucha contra el cambio climático. El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, ha pedido a Estados Unidos que respete sus compromisos climáticos. Michel ha asegurado en una entrevista con Euronews en el marco de la COP27 que ningún país puede enfrentarse solo a los retos actuales, ni siquiera el más poderoso desde el punto de vista militar y económico. Creo que la Unión Europea está haciendo su parte y pido a Estados Unidos y a otros activistas que también lo hagan. Si tomamos el ejemplo de los 100.000 millones de euros que hace mucho tiempo que se prometieron a los países en desarrollo, la Unión Europea y los Estados miembros están haciendo su parte. Está claro que hay una decepción por el hecho de que los países en desarrollo no reciben el suficiente apoyo y pido a los países ricos de fuera de la Unión Europea que se movilicen, que empiecen por respetar los antiguos compromisos. ¿Qué espera de esta COP? A pesar de las dificultades, estamos saliendo de una crisis por la pandemia que nos ha afectado, nos ha hecho tambalearnos. Y ahora tenemos esta dramática guerra iniciada por Rusia. Estos son obstáculos adicionales en nuestro camino. No deben hacernos desistir. Al contrario, deberían hacernos redoblar nuestros esfuerzos. Debemos ponernos manos a la obra. Está claro que en lo que la Unión Europea cree, es decir, en la cooperación internacional, la voluntad de construir juntos, es el camino a seguir. No hay ningún país, ni siquiera el más poderoso militarmente ni económicamente, que pueda resolver este reto, que es el de nuestra generación. La primera ministra de Barbados ha propuesto un impuesto sobre los beneficios de las empresas de petróleo y gas para luchar contra el cambio climático. ¿Podría recibir el apoyo de la Unión Europea? Hoy en día hay países que ayudan mucho a garantizar el suministro energético de Europa, pero estos países, al mismo tiempo, tienen unos ingresos extremadamente altos generados por el aumento de los precios. Hace unos momentos he tenido la oportunidad de estar en contacto con funcionarios noruegos. Por ejemplo, lo mismo ocurre en Estados Unidos. Tenemos socios, amigos y aliados con los que trabajamos bien en la cuestión del suministro. Eso es algo bueno. Y también creo que deberían comprometerse con la Unión Europea en el tema de los precios, porque a todos nos interesa que no tengamos una recesión profunda, grave y duradera.
Arena Telesucesos atiende deportes de su preferencia: básquetbol, tenis de mesa, esgrima, taekwondo, fútbol sala, box, halterofilia. El tenis, box, golf, racquetball llegarán a su pantalla de televisión en tiempo real a través de Canal 29 UHF y Canal 29.1 UHF Digital. Competencias que podrán ser atendidas a través de Facebook, YouTube y vivir los encuentros deportivos en directo y en tiempo real. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.